Puedes iniciar cuando gustes, Felipe. Ok, perfecto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Felipe Rincón y hoy vengo a exponerles el artículo Spinbot, an engaging problem-based approach to teaching assembly language programming. A través de la presentación vamos a empezar con una introducción de quién es el autor, cuáles fueron las motivaciones, qué cosas tomó en cuenta para desarrollar Spinbot. Vamos a ver qué es este software y para qué se utiliza. Un caso de estudio que es el torneo de primavera del semestre 2004, los resultados de este torneo, las conclusiones y un análisis del experimento. Empezamos con el autor, que es el doctor Craig Seals. Él es profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su campo de estudio principal y actual es cómo aplicar la computación y la analítica de datos para enseñar. Tanto así que uno de sus proyectos es el CBTF, el Computer Based Testing Facility, que es un programa en línea, bueno, es una página, un tool que en línea para aplicar pruebas en esta universidad. Otras áreas de interés que tiene el autor son, por ejemplo, Learning Analytics, Computer Based Testing, detección de plagio, construcción de compiladores y arquitectura de computadores. Entonces, como les mencioné, él es un profesor de esta universidad y resulta que siempre ha estado interesado en cómo hacer que sus estudiantes de verdad interioricen sus conceptos y logren aprender de sus cursos. Entonces, en el artículo se menciona esta frase de Chickering y Gamson, que viene en el artículo de los 7 principios, buenos principios para un estudiante de bachillerato, y dice, tiempo más energía equivale a aprendizaje, y no se puede sustituir el tiempo. Entonces, este profesor, lo que le importa es, o su inquietud más grande es, ¿cómo hago en mi curso para que mis estudiantes inviertan más tiempo en, eh, en las asignaturas y en los proyectos que yo deje? Entonces, para ello tengo que generar un plan y tareas que les llamen la atención, que sean divertidas y atractivas. Particularmente, él era profesor del curso del lenguaje ensamblador, y tal vez muchos de nosotros ya pasamos por este curso. Vemos cosas como conjuntos de instrucciones, stack, recursión, aritmética de punto flotante, programación de entradas y salidas, manejo de interrupciones. Y en este caso, Seals tuvo en cuenta ciertos factores importantes del curso, por ejemplo, los objetivos principales. El primero era incentivar un modelo mental de cómo las computadoras ejecutan un lenguaje de alto nivel, y además la idea del curso es proveer las bases para cursos futuros, o sea, que sirva para cursos más avanzados como sistemas operativos y compiladores. También tuvo en cuenta que al menos en el currículum de esta carrera y de esta universidad, este curso estaba ubicado al inicio, en los primeros semestres. Entonces, los estudiantes que él tenía tenían poca experiencia en programación, y esto combinado, por ejemplo, a conceptos complicados de lo que es la programación en el lenguaje de ensamblador, esto podría dificultar un poco lo que es la enseñanza, ¿verdad? Además, también tuvo en cuenta, por ejemplo, la evaluación, ya que en estos cursos había muchos estudiantes, entonces era necesario que las asignaturas y las tareas tuvieran cierta estructura para facilitar este proceso. Y además, algo muy importante tener en cuenta es que los estudiantes se divirtieran en el proceso y mantuvieran el interés. Para ello, entonces, él tuvo una motivación de un estudio previo que demostraba o decía, recalcaba los beneficios pedagógicos que tiene utilizar robots para enseñar, ¿verdad? Entonces, ese caso era robots físicos.
Entre los beneficios que tenían era el control de acciones y movimientos. Esto permitía a los estudiantes ver su código funcionar, controlar cosas del mundo real. Además, era un desafío cognitivo y se trabajaba con conceptos como entradas y salidas. Entonces, era muy beneficioso para enseñar. Sin embargo, tenía una limitante que para clases grandes no escalaba bien. Literalmente necesitaban comprar muchos robots para poder cubrir las necesidades de todos los estudiantes, ¿verdad? La alternativa que él tuvo fue robots virtuales, que son mucho más baratos. Pueden haber todos los que nuestro hardware permita, no ocupan espacio, no requieren mantenimiento, o al menos no mucho, y se pueden simular cualidades físicas muy similares a los robots reales. De ahí es donde nace la idea de SpinBot. SpinBot entonces es una extensión del simulador SPIN. SPIN es un simulador de la familia de microprocesadores MIPS. Tal vez muchos lo hemos escuchado. Y tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, simula robots y sus interacciones con un mundo virtual. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver en la pantalla pequeña, el robot es el puntito rojo, el mundo virtual es el mapa que vemos, y aquí está pintando unas letras. Atrás se ve el estado, los registros del microprocesador. Entonces, para simular este mundo virtual, se tuvieron que añadir físicas, por ejemplo, lo que era el cálculo de la ubicación, dependiendo de la velocidad del robot, también la detección de colisiones, por ejemplo. También hubieron eventos que, así como pasaban en Spinbot, iban al simulador del procesador. Se proveía un conjunto de entradas y salidas virtuales que funcionaban de igual forma que las entradas y salidas reales. Tenían, por ejemplo, una memoria asignada y se controlaban mediante loads y sets, estas instrucciones, ¿verdad? Y también tenía un controlador de interrupciones, por ejemplo, para interrupciones por tiempo o, por ejemplo, si el robot se encontraba con algo en el mapa, se generaba una interrupción. También tiene la característica que permite la concurrencia de programas. Si bien fue diseñado para dos, este caso permitía simular más programas y también tiene una interfaz gráfica simple, como podemos ver en los dos casos. Aquí podemos ver como un tipo de laberinto. Entonces, el objetivo principal de Spinbot era la creación de escenarios. ¿A qué me refiero con escenarios? Como un tipo, una tarea que se pueda visualizar en una interfaz gráfica simple, pero que involucre conceptos de programación. Estos robots están programados con lenguaje de ensamblador. Entonces, ¿cómo se utiliza Spinbot o cómo lo utilizó el autor? Bueno, lo que hizo fue que en su curso creó un torneo, o creó un torneo el cual era la asignación final de este. Era básicamente una eliminación doble de 32 equipos, más o menos 15 segundos por partida, y se tomaba la clase del final para poner a competir los proyectos finales de los estudiantes. Este torneo tiene un diseño top-down en cuanto que desde el principio se es claro con el objetivo, es decir, todos los estudiantes saben desde el principio que ese va a ser el objetivo final, implementar esa solución. Sin embargo, como apenas están iniciando en la carrera, la implementación debía ser bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? Que ese problema abierto se quebraba en subtareas para que los estudiantes fueran implementando durante el curso. Entonces, al final, bueno, durante la clase también se discutía sobre posibles implementaciones y al final los estudiantes tenían que enfrentarse al reto de diseñar e integrar esos subproblemas. Entonces, aquí el autor hace tiene algunas consideraciones de utilizar una competencia como método para motivar a los estudiantes.
debido a que una competencia podría generar el efecto contrario si no se tiene ciertas precauciones. Entre ellas dice que el rendimiento en la prueba debería corresponder a un porcentaje mínimo. O sea, las tareas igual deben ser el mayor grosor del porcentaje y que la competencia debería ser en equipos y en participación anónima para disminuir la presión en el individuo, en un estudiante. Vamos a ver entonces el caso, ya un ejemplo concreto que se implementó en la primavera del 2004. Aquí el objetivo del torneo era recolectar la mayor cantidad de tokens, ¿verdad? Entonces se enfrentaban dos robots, como podemos ver aquí en la imagen, el punto rojo y el punto azul. Cada uno de ellos tenía un escáner, el cual buscaba en el mapa los puntos negros que eran los tokens. El robot que recolectara más ganaba la partida. Entonces, si intentamos mapear esta tarea a conceptos de programación o quebrarlo un poco, podríamos llegar a 5 cosas necesarias para implementar este objetivo, ¿verdad? Para lograr este objetivo. Entonces, la primera es la asignación de memoria para guardar los resultados del escáner. También se tiene que programar la comunicación con el escáner, iniciar la búsqueda. También se tiene que manejar las interrupciones, procesar los resultados que nos devuelve el escáner. En este caso en particular, los resultados venían en una estructura de árbol. Ya veremos más adelante por qué. Y por último, implementar la lógica de orientación y reconocimiento de tokens. Entonces, esas, esas partecitas que vimos ahí, esos subproblemas, el profesor lo que hizo fue mapearlas a asignaciones durante el semestre. Entonces, para este caso, la primera tarea era una introducción a Spinboot, en donde los estudiantes tenían que implementar un intérprete simple que leyera instrucciones y las ejecutara. El objetivo aquí era introducir a los estudiantes, primero, a que empezaran a jugar con Spinboot y también a conceptos como ciclos, arreglos, funciones, flujos de control. Después, la tarea número 2 era una aproximación de la tangente y los estudiantes aquí tenían que calcular un ángulo para dirigirse de un punto a otro. Lo que se les daban eran las coordenadas. Entonces ya aquí vamos viendo cómo estas tareas iban alineadas con el objetivo del torneo. La tercera tarea era el recorrido del árbol y lo que tenían que implementar o programar los estudiantes era una función recursiva para recorrer un árbol transversalmente. Entonces, como les mencioné antes, el escáner a propósito devolvía los resultados en una estructura de árbol. Esta tarea era específicamente para eso, para que ellos ya tuvieran esa lógica implementada. Aquí también se introducían conceptos como estructuras enlazadas y recursión. Y por último, el manejo de interrupciones. Esa tarea, el propósito era que el robot hiciera como un cuadrado. Entonces, lo que pasaba es que cada cierto tiempo interrumpía el robot y este tenía que redireccionarse en 90 grados y así formar un cuadrado. Entonces, ya con estas tareas hechas durante el semestre, los estudiantes tenían que enfrentarse al final a cómo integrar esos subcomponentes. Y aquí vienen 3 factores importantes que afectaban directamente el rendimiento del robot. El primero era la latencia del escáner, después el recorrimiento del árbol y la recolección de tokens. Entonces, lo más simple y la estrategia más fácil de implementar era poner todo en secuencia. Primero, escanear todo el mapa, luego procesar esa información y después enviar al robot a recolectar. Sin embargo, no era la más eficiente. Aquí entonces los estudiantes se enfrentaban a, a optimizar este proceso y conocían lo que era el término de pipelining. Entonces, claramente resultaba mejor
primero, reducir el área que se escaneaba, empezar a procesar esos resultados, ir a recolectar, y mientras estábamos procesando y recolectando, el escáner seguía escaneando otra parte pequeña. Así cuando terminábamos de recolectar, ya teníamos los resultados de, del escáner y se hacía más eficiente. Los resultados de este torneo se recolectaron mediante una encuesta que era anónima, en la cual participaron 88 de 99 estudiantes. Esta fue electrónica también. Y lo que se les pidió a los estudiantes fue que evaluaran qué tanto disfrutaron de las asignaturas. Para ello se les brindó una escala de 1 a 5, donde 5 era el mayor disfrute. Y los resultados, bueno, los podemos ver aquí en este gráfico de barras. En general, el promedio rondó los 4 puntos, inferior a 4 puntos, pero muy cercano, y la moda fue 5. Otra cosa fue que se les pidió la opinión a varios estudiantes. Entonces, aquí se resaltan algunos comentarios, la mayoría de ellos positivos. Entonces, ellos dicen como que les gustó mucho el torneo, que era la cosa más cool que habían hecho en una clase, divertido. También apreciaron el diseño, cómo fue diseñado el proyecto para hacerlos pensar en optimizaciones. Sin embargo, también estaba la contraparte, ¿verdad? Que daba más a áreas de mejora en donde algunos estudiantes no le vieron sentido, lo vieron difícil y no entendían muy bien cuál era el objetivo de este torneo. Para medir también la motivación de los estudiantes, se midió la cantidad de equipos que intentaron optimizaciones. Así, por ejemplo, 15 equipos, el 50% de la clase, implementaron optimizaciones agresivas, como les mencionaba esto del pipelining, de quebrar el mapa en secciones más pequeñas. También hubo 5 equipos que hicieron optimizaciones moderadas, como por ejemplo recoger el token que quedaba más cerca. También hubo unos que intentaron hacer optimizaciones agresivas, pero que no tuvieron resultados. Eso fue el 3%, 3 equipos. Y hubieron 7 equipos que no intentaron ninguna optimización. También se midieron la cantidad de líneas de códigos para saber qué tanto esfuerzo hicieron los estudiantes. Estas rondaban entre 186 y 608 líneas de código, la mayoría en un rango de 200 y 400. Y había que tener en cuenta para comparar que 130 de ellas ya había sido dada en soluciones durante el semestre. Algunas conclusiones entonces de este artículo. En general, la calificación y la opinión de los estudiantes fue positiva, aunque se encontró que habían algunas áreas de mejoras. Aquí como anécdota, de hecho, yo fui parte de este experimento, más o menos, porque, bueno, yo estoy en la UCR y mi curso de programación en ensamblador también tuvo un torneo de robots, de hecho. Era un poco distinto, no teníamos que recolectar tokens, sino que teníamos que programarlo para luchar entre ellos. Había máquinas. Como armas, escáneres, láseres y eso. La verdad, recuerdo que fue muy divertido. Em, Además, bueno, otra conclusión fue que se evidenció la motivación de los estudiantes porque hubo gran variedad de técnicas de optimización eh, y afinación de parámetros. Los estudiantes empezaron a probar con diferentes tamaños de escáner, diferentes algoritmos para la recolección. Y por último, Spinbot como herramienta permite el desarrollo rápido y sencillo de diferentes escenarios. Esto para que el proyecto final de los cursos no sea así como muy monótono y siempre tenga que ser el mismo objetivo, sino que se puedan crear diferentes escenarios. Y un poco del análisis del experimento. A mi parecer, hizo falta incluir, por ejemplo, una comparación con un grupo de control. Digamos, por ejemplo, un curso que se dé sin este torneo, un curso normal, que con las mismas métricas, por ejemplo, que
qué optimizaciones se le hace al proyecto final del curso, cuántas líneas de código. Creo que sería bueno comparar. Además, aunque la clase tuviera gran cantidad de estudiantes, tal vez se puede repetir ese torneo en diferentes semestres para poder comprobar estadísticamente que este torneo de verdad influye en en la motivación y el tiempo que le invierten a la clase. Me gustó que tuvieran una combinación de resultados cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos como la cantidad de líneas de código, la cantidad de optimizaciones y esto, y cualitativos la opinión, qué les pareció a los estudiantes. Sin embargo, por ejemplo, sí, el artículo sí menciona que las líneas de código solo sirven como referencia, no tiene una correlación eh, comprobada de la motivación de los estudiantes. Eso sería. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. A mí, pues, yo también tengo una sensibilidad por este tema porque yo soy el que imparto los cursos de lenguaje ensamblador. Y Ah, a mí me parece chivísima el espíritu, chivísima lo que hicieron, pero siento que en lo que quedaron debiendo fue el experimento. Esa es la perspectiva de lo que yo leí, porque una consulta, ¿vos utilizaste Spinbot como tal? no, utilicé otro programa. Muy bien, otro programa. Velo así, velo así, Felipe, digamos de que vos sos docente o vos sos una persona que realiza evaluaciones y vos tenés dos objetivos, digamos. Vos querés hacer que la gente aprenda ensamblador y si vos hiciste tu trabajo bien, pues en promedio va a haber dominio del lenguaje ensamblador y otra es hacer el proceso más bonito, digamos. Ujú. Te lo digo así porque de lo que yo leí del paper siento que por ahí faltó. ¿Qué sucede si el resultado fue cualitativo? La gente quedó feliz en general, Ujú. pero dejan, vos concluirías que es un método efectivo de enseñanza o hay evidencia de eso. No, sinceramente siento que sí les faltó en esa parte de las métricas, como buscar un poco más qué métricas de verdad nos pueden decir la motivación que pusieron los estudiantes. Creo que aquí fue como más un estudio informal, Ujú, ujú, ujú. ujú, en ese Sí, sentido. eso por ejemplo, esas métricas, y si ya uno filosofa un poquito más, definir las métricas puede ser algo que genera un paper en sí. ¿Vos cómo definís una métrica de dominio del lenguaje ensamblador? Bueno, hago un examen. ¿Cómo definís de que ese examen está, que efectivamente hace el dominio? Ujú. Para un curso. Entonces, es interesante. A mí, pues, me llama la atención porque yo soy el que imparto esos cursos, pero podría darse el escenario donde el curso motiva, pero no genera mayor ganancia Conocimiento. en aprendizaje, conocimiento. Entonces, es algo que digo, es válido cuestionarse. Felipe, te agradezco un montón por la presentación. Gracias.